Muy buenas noches para todos. Un fraternal saludo para los participantes que nos están acompañando en la sesión de hoy, nuestra última sesión del grupo 6 de la estrategia LIMAT de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Manuel Baldovino y en este espacio estaremos hablando un poco sobre el volumen de sólidos. Hablemos un poco sobre la historia del volumen o cómo se inició el volumen. Se dice que la historia del concepto del volumen pues ha estado ligado a la historia del cálculo y al desarrollo de la geometría. Los primeros registros datan de aproximadamente 5.000 años. En el papiro de Moscú, conocido anteriormente como papiro Golonischet, se encuentran 25 problemas matemáticos, de los cuales llama la atención el número 14, que trata del volumen de una pirámide truncada de base cuadrada. Aquí podemos ver algunas imágenes tomadas de Wikipedia sobre el papiro de Moscú en 1890 a.C. Asimismo, el papiro de Ames, también conocido como papiro matemático Ring, se encuentran 87 problemas matemáticos, de los cuales del 41 al 46 y del 56 al 60 son problemas sobre volúmenes, capacidades y poliedros. Gillings, en 1982, destaca que dichos problemas proponen el cálculo de volumen de un cilindro como el producto del área de la base por la altura. Entonces, como nos damos cuenta, pues que el volumen de sólido, pues, tiene muchísimos antecedentes en la antigüedad de sus inicios y de sus estudios. Para hablar del volumen de sólidos, recordemos primero que todo que esto se divide en dos de acuerdo a su forma. Tenemos los sólidos regulares y tenemos los sólidos irregulares. Los sólidos regulares son aquellos que tienen una figura geométrica determinada, mientras que los sólidos irregulares pues no tienen ninguna figura determinada, por ejemplo, una roca. El volumen de un sólido, su definición se entiende como una unidad métrica en la que se puede definir como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones, que son la longitud, el ancho y la altura. Pues sabemos que todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía pues según las proporciones de dicho objeto, y es precisamente la medida de este espacio a lo que se le llama volumen. En pocas palabras, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. La unidad del volumen siempre va a estar expresada en cúbico o en unidades cúbicas. Entonces tenemos que, para calcular el volumen de un objeto, pues bastará con multiplicar la longitud, el ancho y la altura. O, teniendo en cuenta en el caso de los sólidos geométricos, pues debemos aplicar determinadas fórmulas predeterminadas de acuerdo a la figura, a partir del área, la altura u otras variables parecidas. Por ejemplo,
El volumen de un paralelepípedo se calcula multiplicando la longitud por su ancho por su altura. El volumen de un cubo lo encontramos multiplicando su lado elevado al cubo o lado por lado por lado. Y tenemos que para hallar el volumen de una esfera utilizamos la fórmula de 4/3 por pi por radio al cubo. Ahora veamos cómo se encuentra o cómo hallamos o la fórmula que utilizamos para hallar el volumen de algunos sólidos. En primer lugar tenemos una pirámide. Pues el volumen de una pirámide pues, es igual a 1/3 por el área de la base por la altura de la pirámide. Es decir, que su fórmula general es igual a B igual a 1/3 por la altura de la base, perdón, por el área de la base por la altura. Tenemos el volumen de un prisma que es igual a la base del prisma por su altura, al área de la base del prisma por su altura. Tenemos el volumen de un cono. Para calcular el volumen de un cono, se debe multiplicar 1/3 por el área de la base del cono por su altura. En pocas palabras, su fórmula general es volumen es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado por la altura. Como podemos observar en la imagen, aquí tenemos los elementos que contiene el volumen. Y tenemos el volumen de un cilindro. Para calcular el volumen de un cilindro, pues debemos multiplicar el área de la base circular de dicho cilindro, que es igual a pi por radio al cuadrado, y esto multiplicarlo por la altura del cilindro. Ahora veamos la aplicación de algunas de estas fórmulas en algunas situaciones. En nuestro primer ejemplo, nos invita a que calculemos el volumen de un cilindro que tiene 2 centímetros de radio y 5 centímetros de altura. Entonces aquí tenemos nuestra imagen que representa a la situación y como muy bien es dicho, es un cilindro que tiene 2 centímetros de radio y tiene 5 centímetros de alto. Entonces podemos aplicar la fórmula del volumen del cilindro, que es el área de la base circular, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Reemplazando los valores conocidos, tenemos que pi, le damos un valor de 3,14, el radio, como nos lo indica la situación, tiene un valor de 2 y la altura de 5. Y realizando nuestros cálculos, entonces obtenemos de que el volumen del cilindro para un radio de 2 centímetros y una altura de 5 centímetros es igual a 62,8 centímetros cúbicos. Recuerde que como lo mencionamos inicialmente, la unidad del volumen siempre debe estar expresada al cubo. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Nos dice, una piscina tiene 8 metros de largo, 6 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad. ¿Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarla? Tenemos la imagen de la situación o del problema, donde tenemos 8 metros
de largo o de longitud, 6 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad, que viene siendo la misma altura. Entonces nos damos cuenta pues que la imagen tiene relación con un prisma. Igualmente, como se mencionó anterior, pues podemos hallar este volumen multiplicando la longitud por el ancho por la altura, o simplemente hallando el área de la base y luego multiplica por la altura. Entonces el volumen igual a la longitud por el ancho por la altura. Reemplazando los valores conocidos, nos queda 8 por 6 por 1.5. Y resolviendo los cálculos, nos queda de que el volumen de la imagen o de la figura o de la piscina es igual a 72 metros cúbicos. Pero nos preguntan, ¿cuántos litros de agua son necesarios para llenarla? Entonces, sabemos muy bien de que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Ahora, si tenemos 72 metros cúbicos multiplicados por 1000, esto nos da un total de 72.000 litros, lo que quiere decir de que esta piscina con estas dimensiones necesitará 72.000 litros para poderse llenar. Ahora bien, los invito a que veamos cómo podemos hallar el volumen de un cilindro representándolo por medio del software de GeoGebra. Muy bien, entonces vamos a hacer o vamos a calcular un volumen de un cilindro utilizando la aplicación de GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro cilindro. Para eso, estando ya en nuestra aplicación de GeoGebra, lo primero que vamos a hacer es insertar dos deslizadores. Entonces nos vamos aquí en el comando y damos la opción deslizador. Listo. A este primer deslizador yo le voy a dar el nombre de R, que va a representar el radio de nuestro cilindro. Y dentro de los criterios, pues le voy a colocar como máximo 10 y de incremento 1. Listo, ya tenemos nuestro primer deslizador. Ahora voy a hacer un segundo deslizador que va a estar relacionado con la altura. Para esto le voy a dar un nombre de H y va a ser nuestra altura, y le voy a indicar los mismos criterios que utilicé con el radio. No necesariamente tienen que ser los mismos. Y de incremento también le voy a poner 1. Listo, entonces ya tengo mis dos deslizadores. Si deseamos, pues le podemos cambiar de color para identificarlo más claramente. Listo, nuestro segundo paso entonces será hacer una circunferencia. Para eso nos vamos al comando de circunferencia, seleccionamos circunferencia, centro y radio.
lo ubicamos y como valor de radio le vamos a dar el nombre de R, esto con el fin de relacionarlo o de vincularlo con nuestro deslizador que hicimos inicialmente. Damos OK y ya tenemos nuestra circunferencia y nos damos cuenta de que al mover nuestro deslizador, de cambiar, darle valor al deslizador, pues nuestra circunferencia va a cambiar de acuerdo al valor de radio. Ahora nos vamos a la gráfica 3D. Nos ubicamos aquí en los 3 puntos y damos vista gráfica 3D. Recordemos que nuestro cilindro es un sólido tridimensional, por lo tanto, pues necesitamos de hacer una figura en 3D. Nos damos cuenta de que en nuestra figura 3D ya tenemos un vértice del cilindro. Ahora, para un segundo vértice, vamos a ubicarnos en la entrada y vamos a digitar en paréntesis 0, 0, H. Damos Enter y ya tenemos nuestro segundo vértice. Si le damos la altura, se dan cuenta de que nuestro vértice, vamos a darle un color diferente para diferenciarlo claramente. Listo, tenemos nuestro segundo vértice que va a estar relacionado con el deslizador de nuestra altura. Entonces nos damos cuenta de que al mover o darle un valor a la altura, pues nuestro segundo vértice pues va adquiriendo, se va ubicando en el valor de la altura. Ahora, para hacer nuestro cilindro, vamos a dar clic en la gráfica 3D para que se activen los comandos correspondientes a esa gráfica. Y en la opción de polígonos, vamos a seleccionar cilindro y vamos a unir los dos vértices. El primer vértice que ya teníamos con el segundo vértice y nos indican que demos el valor de un radio. Entonces, para vincular el radio con nuestro deslizador, pues vamos a darle el valor de R y damos OK y listo. Aquí tenemos nuestro cilindro. Nos damos cuenta de que podemos darle valor al radio y lógicamente nuestro cilindro también va cambiando de tamaño y forma, perdón, va cambiando de tamaño y de acuerdo a la altura también. Ahora bien, para hallar el volumen, ya tenemos nuestro cilindro, tenemos los deslizadores que nos van a indicar un radio, una altura dentro de los valores establecidos. Para hallar el volumen, entonces, vamos a digitar en la entrada V igual entonces colocamos nuestra fórmula que es el área de la base, que en este caso es pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Damos Enter y aquí nos expresa un valor, pero me interesa de que ese valor
me interesa de que ese valor yo lo pueda evidenciar o lo pueda ver claramente donde tengo mi cilindro. Entonces, para eso vamos a dar clic en al lado de o en alguna parte donde está nuestro cilindro. Nos vamos al comando de texto y vamos a vincular entonces el área del volumen, que es B es igual, y nos vamos a la opción objeto, nos vamos aquí en avanzado, y aquí tenemos, como ya ingresé la fórmula del volumen, aquí me aparece, y le damos B igual a V, y nos damos cuenta de que ya aquí nos aparece el volumen o el valor del volumen del cilindro que tenemos. Ahora, si nos damos cuenta, si le damos un valor de 4 al radio y a la altura un valor de 3, entonces nuestro volumen será de 150.8. En este caso, pues, si la unidad es centímetros, serían centímetros cúbicos. Si la unidad son metros, pues serían metros cúbicos. Entonces, de esta forma, determinamos el volumen de un cilindro utilizando la aplicación de GeoGebra. Entonces, nos podemos dar cuenta la utilidad enorme que nos representa este software en todas las partes o en muchos de los contenidos de geometría, matemática y la facilidad que se tiene para su utilidad o su manejo. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver más ampliamente nuestro cilindro en 3D y el volumen de acuerdo a los resultados o a los valores que nosotros le demos al radio y a la altura. Espero de que este espacio les haya servido y que les haya quedado claro todo lo relacionado sobre el volumen de algunos sólidos y en cuanto a la realización o la representación de un cilindro en GeoGebra y cómo podemos hallar su volumen aplicando esta aplicación. Les agradezco mucho su atención y los dejo con nuestro compañero Tomás, que va a continuar con algunos ejercicios con relación al volumen de sólido. Muchísimas gracias.